Vuelven a manifestarse en contra del IVA frente al Capitolio. Comisión especial refiere a justicia e irregularidades en la Autoridad de Energía Eléctrica. Uruguay producirá leche en polvo para Cuba. Tema para guiar aviones en Estados Unidos es vulnerable a ataques cibernéticos. Papa Francisco dice que él no es capaz de juzgar a nadie. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Amigos, componentes del sector de la salud cuestionaron en las vistas públicas de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes las supuestas bondades del propuesto impuesto sobre el valor agregado, mejor conocido como IVA. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Sencillamente, la clase médica del país tendrá que buscar alternativas fuera de Puerto Rico si es que el gobierno insiste en implementar a dicho sector el IVA de 16%. Así lo aseguraron médicos que protestaron frente al Capitolio hoy, mientras que en vistas públicas se llevaba a cabo las expresiones del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, en la que se oponía precisamente a dicho impuesto. El IVA va directo al consumo en todos los niveles de la medicina y la medicina es cara, la medicina no es barata, la gente en este país no puede pagar eso. Hay muchos cirujanos en nuestro país que nada más en seguro de impericia, entre otras, incurren en unos seguros gigantescos y entonces cuando tú traduces eso a lo que paga un plan médico por consultas y realmente no va a compensar. Nosotros, un médico de entrada, graduado, por cada dólar que se va a ganar ya debe 3. El presidente del colegio, Víctor Ramos, fue enfático en decir que lo que pasará en Puerto Rico es la invitación del éxodo masivo de profesionales de la salud. Se abrió la vista estableciendo, gracias a la presión del colegio, de la Asociación de Hospitales, de todas las otras organizaciones médicas y de la salud y de los pacientes en general, que se va a excluir al paciente del pago del IVA. Eso no es excluir al sector de la salud, porque eso aumentaría dramáticamente los costos de las oficinas médicas y eso haría el éxodo masivo de médicos más de lo que está haciendo. Estimamos preliminarmente que si se aplica el IVA, cerrarían alrededor de 1,000 oficinas médicas. Eso, cada oficina médica en promedio emplea 4 empleados. Sería perder 4,000 empleados directos, sin contar los indirectos que se pueda. O sea que excluir los pacientes no resuelve el problema. Nosotros entendemos que el IVA es malo en general y malo para la salud en particular. Por otro lado, la presidenta de la Asociación Médica se expresó sumamente preocupada sobre el impacto que tendrá en los pacientes, específicamente los de enfermedades que necesitan mantenimiento y los más necesitados como los viejos. Esa población no tiene manera de mejorar sus ingresos. O sea, esa población y el pueblo completo, porque muy pocas personas tienen acceso a más de un trabajo, pero ellos, y sobre todo los maestros, los policías que no tuvieron otro trabajo, que tampoco tienen asistencia Medicare, aunque no paguen el deducible, como no lo pagan en reforma los pacientes, tienen que pagar por el deducible o por el servicio de rayos X, tienen que pagar por sus dietas. Los diabéticos necesitan unas dietas específicas, los pacientes que padecen de sus riñones también, los pacientes que padecen de gota. Hay muchas formas que el diario vivir de todos nosotros va a estarse impactando inevitablemente, aunque no paguen el deducible al médico. Por otro lado, el impacto que tendrá en todos los servicios hospitalarios se incrementarán de forma inmediata, aunque se desconoce cuál sería el impacto que tendrá en los hospitales de Puerto Rico. Así lo dijo el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla. Hemos planteado lo que nos parece que es una realidad de cómo bregar primero con unos pacientes que son 1% y que el otro por ciento no está cubierto, pero que tú vas a tener que pagar por todos los servicios ese del B2B y todo eso como si fuera para el 100% de los pacientes. Segundo, hemos dicho que existe una problemática que pudiera conllevar despido de personas porque tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tú tienes que hacer tu plan, tú tienes que programarte para ver qué va a suceder. Y el escenario que hay es un escenario donde a mí me parece que a la postre de la larga va a haber personas que tienen planes comerciales que los van a dejar.
va a haber más gente que no tienen el plan, que van entonces a tratar de ingresar en Mi Salud. Y Mi Salud no sé si pueda costear un grupo adicional de personas. O sea, si de momento necesitan poner 75,000 vidas más en un plan de Mi Salud, ¿lo puede aguantar Mi Salud? O sea, es un tema muy delicado que lo estamos trayendo de momento a un sistema que está estable, pero que es frágil. No es un sistema poderoso que tú dices, yo le saco 500 millones de pesos y seguimos para adelante. No es eso, ese no es el caso. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez, Ismael Torres y José Ángel Cordero. Agenda. Y tal parece que las manifestaciones continuarán en contra del IVA. Pasamos con el periodista Ismael Torres. Como en días anteriores, hoy también aquí al Capitolio llegaron los médicos y profesionales de la salud. La consigna, ni la salud ni la educación son asuntos con los cuales se debe jugar. Mañana deben llegar aquí también los libreros, los editores y la gente que maneja la industria del libro. El jueves han sido convocados los estudiantes de los colegios católicos, así como el personal que trabaja en estos colegios, para protestar también por el impuesto del IVA, pese a que el gobernador ha dicho que la educación será eximida de este impuesto. La manifestación continúa porque aún no está claro para ellos qué será lo que se va a eximir de este impuesto. Informando desde el Capitolio, Ismael Torres. Gracias, Ismael, por la información. Grupo de adultos mayores se manifestaron el martes frente al Capitolio para reclamar el evento o el efecto nocivo que tendría el IVA de los servicios médicos privados, ya que estos no están exentos de este impuesto. Se da precisamente en la manifestación que se dio durante el día de hoy en el Capitolio. Adelante. Bajo las consignas "Con mi salud no se juega" y "No penalices mi existencia", un grupo de adultos mayores protestaron hoy frente al Capitolio para reclamar el impacto negativo que tendría el impuesto al valor agregado en los servicios médicos privados. Según el director estatal de AARP, José Acarón, si se aprueba el IVA, el impuesto a los servicios esenciales como las visitas médicas, los hospitales y el cuidado de salud en el hogar podría aumentar hasta un 16%. Nos opusimos al IVA en el 2006 y el tiempo nos dio la razón. Nos oponemos al IVA ahora mismo, pues aún más regresivo. Entendemos que esto no debe ser así. Tenemos que hacer una reforma fiscal en Puerto Rico, tenemos que hacer una nueva reforma contributiva que sea de justicia y que está alineada con las políticas públicas del pueblo de Puerto Rico en el área de salud y otras. La Asociación Médica estableció que uno de los renglones, si acaso de los principales que van a ser afectados, son los adultos mayores en términos de lo que son los servicios de salud. Por eso es que estamos aquí haciendo presencia y llevando el mensaje de que con la salud no se juega, no penalice mi existencia, y además de eso, la reforma contributiva es nociva para la salud de las personas. Por otro lado, Acarón rechazó el IVA e insistió en la preocupación relacionada al tema de reembolso que, según él, no es confiable para los ciudadanos. Se está hablando de un reembolso para mitigar la parte regresiva del IVA. Pero sabemos cuán malo ha sido Hacienda cuando está haciendo reembolsos en el país. Y eso no confiamos en eso. Además que el proyecto de ley como está en este momento no dice ni a quién, ni cuándo, ni cuánto, ni cómo se va a reembolsar. Queremos que eso esté en un proyecto de ley para entonces tener unas opiniones. Pero entendemos que el IVA es sumamente regresivo, impacta demasiado a las poblaciones que tienen ingresos fijos y bajos en este país y es malo para Puerto Rico. El director estatal de AARP hizo un llamado a los legisladores para que busquen otras soluciones más balanceadas para arreglar las finanzas del país. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero. En la continuación del proceso evaluativo del Senado, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados pidió que se evalúe la tasa que se propone de 16% para el IVA y que el gobierno evalúe una reducción de gastos que no redunden en servicios y beneficios a la ciudadanía. El presidente del Colegio de CPA se expresó hoy en contra del proyecto del Senado 1304
que busca establecer un nuevo sistema contributivo del país. Las expresiones de Kermit Lucena Zavala se dieron en las vistas públicas, en la que incluso hizo recomendaciones para que se puedan hacer movimientos en el gobierno y así garantizar menos el impacto que tenga esta reforma en los trabajadores. Debe considerarse además que se permita transferir empleados públicos de una agencia a otra para poder lograr más eficiencia con el mismo personal existente sin la necesidad de despido o contratar empleados adicionales. Para esto es posible que haya que enmendar la ley 45-1998, según enmendada, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico. En fin, si se le requiere al país que pague más impuestos, el gobierno debe estar en posición de reducir su nivel de gastos. Consideramos que todos los componentes de esta economía deben cooperar con el esfuerzo de propiciar y activar la recuperación económica que tanto nos hace falta. Lucena explicó que el sector pobre del país y la clase media será la más afectada porque actualmente estos no pagan contribuciones e imponer un impuesto de 16% es más agresivo que pagar el 7% del IVU. Entendemos que aumentar la tasa actual del impuesto de venta y uso, IVU, de un 7% a la propuesta tasa de 16% del IVA constituye un aumento significativo que no ha sido fundamentado por ningún modelo o estudio que haya sido compartido con la ciudadanía. Consecuentemente, nos preocupa que nuestra economía, ya en recesión, pueda verse aún más afectada. Principalmente, nos inquieta el impacto del IVA en la clase trabajadora que devenga ingresos de $20,000 o menos, debido a la regresividad que presenta este impuesto al consumo. Como parte de nuestro análisis, no podemos perder de perspectiva que gran parte de los integrantes de este sector ya estaban exentos de contribución sobre ingresos en los salarios devengados. Por lo tanto, la rebaja en contribuciones incluida en el proyecto no le beneficia directamente a este sector. Desde el Senado, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Política. El portavoz de la mayoría en el Partido Popular Democrático en el Senado, Aníbal José Torres, refirió al Departamento de Justicia el posible comisión de delito de apropiación ilegal agravada por parte de la compañía Petrowest, según documento de la Comisión Especial que investiga la compra de petróleo que suplió combustible a la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay irregularidades que investigar. Veamos el informe. La Comisión Especial que investiga la compra de petróleo que suplió combustible a la Autoridad de Energía Eléctrica para los años 2009 a 2012 continúa con evidencia de que hay irregularidades en la compra de dicho combustible por parte de la corporación pública. Así lo reveló el investigador principal de la comisión, César López. Como consecuencia de este hallazgo que hemos referido a la comisión y que la comisión a la vez está refiriendo al Departamento de Justicia, hemos recibido el mandato de la comisión para verificar precisamente los demás suplidores en esta área, a ver si era una práctica común o si sencillamente era únicamente esta compañía. Así que para finanzas hacer el desembolso, la oficina de combustible tiene que aprobar la factura y cada una de estas facturas está verificada y aprobada por la oficina de combustible y enviada al pago. Al mismo tiempo, el portavoz del PPD en la Cámara Alta, Aníbal José Torres, dijo que es altamente preocupante la cantidad de dinero que pagó la corporación pública y el que haya irregularidades en las facturas, no solo de la compra de dicho combustible, sino la que manejaban las empresas que brindaban el servicio. Lo que quisimos y lo que queremos es levantarle bandera a la autoridad que tiene un contrato hasta agosto con la compañía Petrobras, de que existen estos casos, de que están las convicciones y de que la compañía está siendo investigada. La contestación de la autoridad en una carta que nos envió el director ejecutivo, pudiéramos resumir lo que nos dice de la siguiente manera. Número uno, que el contrato con Petrobras es posterior a las acusaciones de funcionarios. Eso es cierto, pero no exime el que si la compañía o alguno de sus funcionarios ha sido convicto, pues tiene el mismo peso de la mencionada ley, el hacer cumplir lo que ella establece. Esa cantidad de $1.422.000 aproximadamente es solo parte de muchas irregularidades que la comisión continúa documentando en dicha agencia y que al final del camino representan un golpe al bolsillo de los consumidores. ¿Por qué? Porque el gasto por compra de combustible, y ustedes vieron las cantidades que se pagan, billonarias, se refleja en una fórmula como parte de los gastos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si pagó
una cantidad distinta a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la que pagó ese suplidor, además del enriquecimiento ilícito a nuestra parte de ese contratista o suplidor, la autoridad le carga al consumidor todos sus pagos, y ese es uno de ellos. Así que si el pago está elevado y por encima de lo que debió haber pagado, al final lo terminamos pagando usted y nosotros.